particular. Ya en la clase anterior tuvimos la oportunidad de ver el último contrato preparatorio, el contrato de sociedad. El día de hoy vamos a abordar lo que son los contratos traslativos de dominio. Vamos a empezar con los contratos traslativos de dominio. Estos contratos, compañeros, son contratos en antecedentes muy antiguos. De hecho, desde que la humanidad comenzó a desarrollarse, comenzó a evolucionar, el intercambio de mercancías y productos ha sido una constante en relación a la evolución del hombre en el planeta. Entonces, estos contratos fueron los que aparecieron hace muchísimo tiempo, casi que al inicio. Estos contratos tienen dentro de la familia a la compraventa, la permuta y la donación. La compraventa es un contrato sumamente antiguo, compañeros, que en muchos momentos ha ido pues ampliándose porque la evolución, el espíritu del contrato realmente sigue siendo casi que el mismo desde que se inició. Es decir, intercambiar un producto por otro a cambio de el pago de un precio. Entonces, realmente es una situación que poco ha cambiado. También les comentaba que dentro de esta familia está la permuta. La permuta no es otra cosa más que el trueque, el intercambio. Entonces, como podemos ver, muchas de estos contratos o estos contratos que integran esta familia, donde se traslada el dominio, se traslada la propiedad de un bien, de una persona a otra, se remontan hacia tiempos muy, muy antiguos, donde comenzaba la humanidad a desarrollarse. El contrato de compraventa, compañeros, con ese contrato vamos a comenzar esta familia de contratos, los contratos traslativos de dominio. El contrato de compraventa traslada el dominio o propiedad. El dominio, para algunos autores, es sinónimo de lo que es la propiedad. Entonces, lo que significa esto es que se traslada la propiedad de un bien de una persona a otra. Y el contrato típico en ese sentido es la compraventa. Entonces, dentro de la compraventa, cual, como les decía, tiene muchísimos años de estar dentro de los sistemas jurídicos y comerciales de los seres humanos, y el nuestro no es la excepción. Ahí se intercambia la propiedad de un bien, de un servicio, de una persona a otra, a cambio del pago de un precio. Quien está adquiriendo el bien o el servicio se le denomina comprador, y quien lo está otorgando se le denomina vendedor. Ahorita nos vamos a apoyar fuertemente en lo que es nuestro Código Civil, compañeros, porque muchas de las cosas de las que estamos hablando que tienen que ver con la doctrina también tienen su equivalente
dentro de lo que el Código Civil establece, es decir, dentro de nuestra legislación. Veamos lo que dice al respecto el artículo 1790, que es la definición que plantea nuestra legislación, nuestra ley. Dice: por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Entonces tiene situaciones muy puntuales el contrato. Situaciones en las cuales eh, hay elementos muy específicos en este contrato. ¿Cuáles son las características que tiene el contrato de compraventa? El contrato de compraventa es consensual, es decir, el consentimiento es el que domina. No hay que entregar un bien para empezar a recibir los beneficios, como en un contrato de depósito. No, no es así, sino que aquí es con el consentimiento. Veamos el artículo 1791, por favor, compañeros, de nuestro Código Civil. Dice, artículo 1791, el contrato de compraventa queda entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y en el precio, aunque ni una ni el otro se hayan entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa. Esto quiere decir que con el consentimiento se perfecciona el contrato. Que no exista pacto de retroventa, compañeros, quiere decir que se pacte dentro del mismo contrato que se volverá a vender el bien con las mismas personas, solo que intercambiando su figura. Es decir, si alguien me vendió esta casa, pues yo me comprometo a vendérsela dentro de 6 meses. Eso está prohibido. Por lo menos no se tiene que hacer constar dentro del contrato. Por eso es que la misma ley establece que no debe en determinado momento establecerse esta situación. Segundo, el contrato de compraventa es bilateral, compañeros. El contrato de compraventa tiene derechos y obligaciones para ambas partes. Tiene en determinado momento este tipo de situaciones para las partes que están participando dentro de la compraventa. Aquí, este artículo que les voy a leer es el artículo 1576. Este artículo hace referencia más que nada al hecho de poder desarrollar la compraventa en una escritura pública. Veamos lo que dice. Dice: los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Sin embargo, los contratos serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente. Esta partecita, pueden compelerse recíprocamente, es la que nos da el fundamento para poder tener al contrato como un contrato bilateral. Entonces, al otorgamiento de escritura pública, si se establecieran sus requisitos esenciales por confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba escrita. El contrato de compraventa, compañeros, puede realizarse en escritura pública cuando deba de inscribirse en determinados registros. Por ejemplo, cuando los bienes que son el objeto del contrato son bienes inmuebles, entonces deberán de inscribirse en el Registro General de la Propiedad. Entonces,
debe de ir en escritura pública. Esa es una particularidad que tiene este contrato, a diferencia de los, perdón, de los contratos que abordamos ya en los anteriores días, como el contrato de mandato o el contrato de sociedad, que son formales, ¿verdad? Entonces esos forzosamente tendrían que ir en escritura pública. Este no, este es depende si los bienes que se están intercambiando, que son objeto del intercambio de dominio, son bienes inmuebles. Entonces, y tendrán que ser registrados, entonces deberán de ser elaborados en escritura pública. El documento, el contrato de compraventa es oneroso. Es decir, existe un precio que hay que pagar. Es uno de los requisitos, ¿verdad? De los elementos que tiene este contrato. Debe de pagarse un precio. Entonces, es oneroso, ¿verdad? No es gratuito como el caso de la donación, donde se está otorgando una especie de obsequio. Bueno, en este caso no. Entonces, por eso también se le considera, aparte de consensual, bilateral, oneroso. También se establece que el contrato puede ser de tracto sucesivo o de tracto instantáneo. Tracto sucesivo es que existe una etapa después de la otra, a continuación de la otra, de manera eh, continua, ¿verdad? Una inmediatamente después de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato de compraventa puede ser pagado en abonos o se paga al contado. El tracto instantáneo es que es en un solo acto. El tracto sucesivo es que es en varios actos. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta situación, esta característica que tiene la compraventa, que puede ser de tracto sucesivo o de tracto instantáneo. Entonces, son 4 las características. Primero, que es consensual. Recordemos que los contratos, todos los contratos, poseen elementos esenciales, comunes, y el consentimiento es uno de ellos. Entonces aquí vemos que la compraventa no es la excepción, ¿verdad? Tienen el consentimiento, el objeto y la capacidad. Es bilateral porque ambas partes o los contratantes que comparecen en el contrato, estas partes ambas tienen derechos y ambas tienen obligaciones. El vendedor, el vendedor tiene el derecho que se le pague en el precio, pero la obligación de entregar el bien. El comprador, el derecho que se le entregue el bien, pero la obligación de pagar el precio. Y se constituyen ambas casi que inmediatamente. Son recíprocas. Entonces, eso es de tenerlo en consideración. Es oneroso porque se paga un precio. Y por último, el tracto sucesivo o tracto instantáneo puede ser en varios actos o en un solo acto, porque el pago puede ser por abonos o puede ser al contado. Ya nosotros habíamos abordado, ya hace bastantes clases, una clase que se refería a los elementos del contrato, ¿verdad? Tal y como lo acabo de decir hace un momento, existen los elementos esenciales, los esenciales comunes que todos los contratos los tienen, los elementos especiales, ¿verdad? O esenciales, y los especialísimos. Los especiales o esenciales se refieren a una determinada familia de contratos, y los especialísimos a una determinada forma de un contrato. Pero en este caso, nos vamos a referir a los especiales o esenciales que tiene la compraventa. Y en este caso, los elementos que tiene son la entrega del bien,
y el pago del precio. Se debe de pagar el precio que en determinado momento se establezca para que se pueda entregar el bien y pueda en determinado momento efectuarse el traslado de la propiedad, el traslado del dominio del vendedor hacia el comprador. Entonces, esos son elementos que tiene la compraventa. El objeto de la compraventa es que lo que se esté entregando, esa realidad material, primero tiene que ser lícito, ¿verdad? Tiene que estar dentro del marco de la ley. No podemos vender algo que sea prohibido por la ley, ya sea un estupefaciente o alguna cosa así, que la ley en determinado momento establezca que no es posible vender. Entonces, no es parte del contrato. El contrato entonces sería nulo. Tiene que ser posible. El objeto, la realidad material de la cual se está transmitiendo el dominio, tiene que ser posible. ¿Se recuerdan de un ejemplo que en algún momento yo les puse? Era un poquito exagerado, pero partía de un artículo que hace algún tiempo salió, que era relativo a la venta de terrenos en la Luna, que ya algunas potencias mundiales estaban queriendo repartir algunos, pues los países que tienen la posibilidad de poder hacer viajes al espacio, pero aún así es difícil. Todavía no se ha desarrollado tanto la tecnología como para poder estar en la Luna, habitarla, pero ya estaban queriendo notificarla. Entonces, realmente esa venta carece de posibilidad, es muy poco probable que por el momento eso se desarrolle. Entonces tiene que ser posible. Ese es otro elemento que tiene que tener el objeto de la compraventa. Y determinable. Determinable es que se sepa exactamente qué es lo que se está vendiendo, concretamente, porque de eso es que se puede determinar el precio. Tenemos que saber exactamente lo que se vende, ¿verdad? Entonces, es que sea lícito, posible y determinado. El precio. El precio debe de llenar algunos requisitos. Primero, el precio tiene que ser en dinero, ¿verdad? Puede en determinado momento pagarse de manera mixta, o sea, mitad dinero y mitad especie, pero hay que tener cuidado porque si sobrepasa ciertos límites puede considerarse como una permuta. Veamos el artículo 1790, por favor, compañeros del Código Civil. El artículo 1790 establece: por el contrato de compraventa del vendedor, que es el que leímos hace un momento, pero vamos a hacer hincapié en algo que dice aquí. El vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero, compañeros. Entonces, ese es un requisito del precio, ¿verdad? Que se pague en dinero. Porque en determinado momento, si el pago es mixto, debe de llenar ciertos requisitos. Dice el artículo 1853. Si la cosa que se entrega se ha de pagar parte en dinero y parte en otros bienes, el contrato será de permuta siempre que la porción estipulada en dinero no llegue a la mitad del precio. Entonces, ustedes tal vez han visto que en los anuncios clasificados de algunos diarios aparece muchas veces: se recibe ribetes.
O si es un carro, por ejemplo, el que vamos a comprar, recibo carro. Pero ese bien que se está adjuntando al precio, que es en dinero, no puede tener un valor mayor a la mitad del precio, al 50%. No puede tener un valor mayor porque entonces ya estamos ante una permuta. La permuta es un intercambio, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, en este caso, no puede sobrepasar eso, porque entonces ya se considera otro tipo de contrato, con otra forma de manejarse. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. El precio también, precio que vamos a pagar, tiene que ser real, ¿verdad? Y efectivo, o sea, no puede simularse. Simplemente en determinado momento se puede estipular, primero que nada, por la voluntad de las partes, cómo se va a desarrollar. Pero si no, se puede fijar en algunas otras formas que la misma ley establece. Veamos el artículo 1796, compañeros. Dice el artículo 1796, no hay compraventa si los contratantes no convienen en el precio o en la manera de determinarlo. Pueden convenir en que el precio lo fije un tercero. Si éste no quiere o no puede hacerlo, el contrato quedará sin efecto. Pero si la cosa fuere entregada, se presumirá que las partes han aceptado el precio corriente que tengan el día y el lugar en que se hubiera celebrado, el contrato o el precio medio en caso de diversidad de precios. Esa es la forma en la cual un tercero puede en determinado momento plantear el precio. El precio es algo que queda a discreción de las partes. Es decir, parte de la autonomía de la voluntad es esa, fijar el precio, establecer el precio. Entonces eso se debe de considerar, ¿verdad? Porque se puede fijar, si no se puede, pues entonces tal vez las mismas partes pueden señalar a una tercera persona para que esta persona sea quien fije el precio. El artículo 1798 también establece otra forma. Dice, se entiende fijado el precio en el contrato si las partes se refieren al que resulte de una tasación íntegra o con cierta rebaja convenida, siempre que además se sometan a decisión judicial en el caso de que alguna de ellas no se conforme con la tasación. Hagan una tasación para establecer cuál va a ser el precio. Y también tenemos que el precio puede ser fijado en pública subasta. Entonces, vemos que el precio es un elemento esencial de la compraventa. Veamos ahora la siguiente diapositiva. Hay algunas situaciones que deben de considerarse dentro de la compraventa. Hay situaciones especiales que la ley establece, ¿verdad? Que deben de estar establecidas o por lo menos saberse. El artículo 1794, ese artículo, compañeros, yo les sugiero que lo subrayen. Es un artículo muy importante. Entonces, nadie puede vender lo que no es de su propiedad. Eso es, en pocas palabras, lo que determina este artículo. Si yo no soy propietario de algo, no puedo disponer de él. Dice el artículo 1794. Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. La venta de cosa ajena es nula y el vendedor debe restituir el precio si lo hubiere recibido
y responder de daños y perjuicios si hubiere procedido de mala fe. El que comprare lo suyo por haberlo creído de otro, tiene derecho a conservar la cosa y que se le restituya el precio. Si en determinado momento se vende algo que no es propio, entonces deberá restituirse el precio, que me devuelvan el dinero. Y dice que le estamos vendiendo esta casa, que si la persona que me la está vendiendo no era el propietario, me tiene que devolver ese dinero. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración siempre, compañeros. Es un artículo muy importante. Y esto da pie a que en determinado momento se produzcan o se generen daños y perjuicios. A ver, el compañero, bueno, alguien había levantado la mano, pero ya no. Bueno, veamos el artículo 1792. El artículo 1792 también en determinado momento fue objeto de un desarrollo dentro de una de las clases que tuvimos. Y es el que regula la compraventa entre los cónyuges. Y dice ese artículo literalmente: el marido no puede comprarle su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. Aquí el régimen económico del matrimonio no tiene nada que ver. De alguna vez la ley establece que no hay forma. No quedan incluidas en la prohibición la adjudicación en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad conyugal. Si en determinado momento el patrimonio conyugal se va a liquidar, es decir, se va a establecer a quién le van a quedar los bienes, entonces sí, pero lo que sucede es que la liquidación del patrimonio conyugal no es una compraventa, es otra figura, pero no es una compraventa. La compraventa como tal entre cónyuges está prohibida. Eso también es de tenerlo en consideración. No se puede. Habrá que buscar otra figura. Puede ser la adjudicación de bienes en la liquidación del patrimonio conyugal, o podrá ser a través de una donación. Pero una compraventa, no. El artículo 1793. Ese artículo establece quiénes no pueden comprar por sí mismos o por otra persona. En ese sentido, la ley es bastante clara. Dice, numeral primero, los administradores de bienes, los que tengan bajo su administración o cuidado. Los depositarios judiciales, interventores, síndicos y liquidadores de los bienes del depósito, intervención, quiebra o liquidación. Tercero, los jueces y demás funcionarios o empleados, los abogados, expertos, procuradores y mandatarios judiciales, los bienes que son objeto de los expedientes o diligencias en que intervienen. Numeral cuarto, los corredores y martilleros jurados, los bienes cuya venta se hace con su intervención, y los notarios, los bienes cuyas actas de remate autoricen. Numeral quinto, el mandatario, los del mandante sin el consentimiento expreso de éste. Y numeral sexto, el albacea, los de la testamentaría mientras no estén aprobadas las cuentas de su administración. El albacea es el administrador de la mortual, de la masa hereditaria. Entonces no puede disponer de esos bienes. Entonces aquí lo que podemos establecer de este artículo es que no se puede disponer de los bienes en los cuales hay algún interés debido a que se está realizando alguna función sobre los mismos, o hay alguien que tiene realiza alguna función para poder disponer de ellos. No se puede. Entonces este artículo también es de tenerlo en consideración, porque esto nos señala qué es lo que no se puede en determinado momento disponer. No se puede vender. El artículo
1795 establece, o sea, quienes también no pueden vender: los representantes de menores, incapaces o ausentes, y los depositarios, administradores, interventores o liquidadores no pueden vender los bienes que tengan a su cargo sin llenar previamente las formalidades que para cada caso señala la ley. Por ejemplo, para disponer de un bien de un menor, para poderlo vender, en este caso, habría que establecer un proceso de utilidad y necesidad. Es decir, que se dé la autorización para que la persona representante pueda en determinado momento, o quien ejerza la patria potestad pueda en determinado momento disponer del bien, pero no puede solo así. Entonces, ya aquí podemos ver en estos artículos 1794, 1792, 93 y 95, son esas prohibiciones que existen para poder disponer libremente, entrar en este contrato, para transmitir el dominio de bienes. Entonces, esto es de tenerlo en consideración, especialmente en 1794, compañeros. Subrayenlo en su código. Ya les decía yo que el manejo de código es una parte que de las cuales les van a examinar para cuando se sometan al examen técnico profesional. Entonces, mientras uno va subrayando su código, es un poquito más fácil después para poder ubicarse en él, ¿verdad? Ahora veamos cuáles son las obligaciones que tiene el vendedor y las obligaciones que tiene el comprador. El vendedor, quien es el propietario en ese momento del bien, tiene como obligación básicamente entregar el bien. Esa cosa la tiene que entregar, ¿verdad? Entregar la cosa. Segundo, garantizar la pacífica y útil posesión de la cosa. Esto no es más que el saneamiento, compañeros. Es como una garantía. Hay saneamiento por evicción y saneamiento por vicios ocultos. Saneamiento por evicción es cuando una persona vende un bien, pero tiene que garantizar que el mismo no tiene procesos judiciales pendientes. Yo resulta que quiero, cerca de mi casa hay una persona que está vendiendo un carro y me gusta bastante el carro. En eso, el dueño se me acerca y me dice: mire, yo se lo vendo. El carro no tiene ningún tipo de anotación, ni gravamen, ni vigente, ¿verdad? Ni ninguna limitación. Ah, perfecto, entonces aquí se lo pago. Entonces ya tengo yo el vehículo, disfruto de la pacífica y útil posesión, pero resulta que en determinado momento llegan y me dicen: mire, vamos a trabar embargo en relación a su vehículo. ¿Y por qué? Porque la persona no lo había pagado y ya se le había demandado. Entonces no me garantizó la pacífica y útil posesión. Entonces yo puedo en determinado momento deducirle daños y perjuicios. También está la de los vicios ocultos, el saneamiento por vicios ocultos, donde la pacífica y útil posesión se ve afectada porque el bien no funciona como debería ser. Resulta que compro el carro, pero en lugar de que me lo vengan a quitar porque no lo pagó la otra persona, el carro se me funde a los 15 días. Tiene vicios ocultos. Su funcionamiento no era el correcto. También puedo en determinado momento plantear una, una demanda, o sea, puedo exigir el cumplimiento, la reclamación de que se repare ese daño a través de los daños y perjuicios. Por eso es que una de las obligaciones del vendedor es que tiene que garantizar la pacífica y útil posesión. Porque de esa manera, pues, ya se desarrolla, perdón, el bien se entrega en óptimas condiciones. A ver, David Torres levantó la mano.
A ver, compañero, David Torres, ¿tiene levantada la mano? Bueno, sí, compañero. Buenas noches, Nick. Buenas noches. Una consulta. Fíjese que yo vendí un vehículo, Sí. pero lo que puse hice la salvedad de que tenía ciertos desperfectos. ¿Ahí qué procede? O sea, ahí no estoy incurriendo en ningún delito. No, no, lo que usted hizo es lo que exactamente se debe hacer. Para garantizar la pacífica y útil posesión, yo debo de establecer y decirle a la persona que me va a comprar el bien, le tengo que decir, mire, esto y esto es lo que tiene. Entonces, si él lo acepta de esa manera, no hay ningún problema. Pero si yo no le digo nada o le digo, mire, el bien está en perfecto estado, cuando no lo está, entonces ahí sí me pueden deducir a mí daños y perjuicios. Pero si yo le digo, mire, lo que pasa es que en determinado momento surgió o tiene algunos desperfectos en el motor, usted tiene que arreglarle tal y tal cosa, o tiene que hacer tal y tal otra, no hay ningún problema. Ahí está usted garantizando la pacífica y útil posesión del bien. Gracias, Nick. A la orden, compañero. Ahora, la otra situación es que el bien debe de entregarse. Como ya vimos que las obligaciones del vendedor, primero es entregar el bien y segundo, garantizar la pacífica y útil posesión del bien. Pero la entrega del bien tiene que ser, puede ser de varias formas. Puede ser real, puede ser simbólica o puede ser legal. ¿Qué significa esto? Significa que al momento de entregar un bien, supónganse, yo voy a entregar una casa. Entonces voy y le entrego la casa en ese momento. Aquí está la casa. Aquí están las llaves. Puede haber otra forma, que es la simbólica. Eso se da mucho a veces en concursos o cosas así, donde en determinado momento se entrega, mire, aquí está las llaves de su casa y le entregan unas llaves gigantescas, ¿verdad? Que están simbolizando que se le está entregando la casa. Entonces se utiliza algún otro tipo un símbolo para representar la entrega del bien. Y por último, la legal, ¿verdad? Cuando se establece que debe de entregarse en determinado momento y en determinada fecha. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración, compañeros, porque si ustedes se dan cuenta, básicamente son dos las obligaciones del vendedor. La entrega del bien o de la cosa y garantizar la pacífica y útil posesión. Entonces eso es de tenerlo en consideración, porque de ahí parte todo lo demás, esa subdivisión que existe. Veamos ahora cuáles son las obligaciones del comprador, es decir, quien está adquiriendo el bien, a quien le están transmitiendo el dominio. Primero, tiene que pagar el precio. O sea, hay que pagar el precio. Veamos el artículo 1825, por favor, compañeros, de nuestro Código Civil. Dice, la obligación principal del comprador es pagar el precio en el día, lugar y forma estipulados en el contrato. Entonces se tiene que pagar de conformidad como se establece en el contrato. Bueno, se va a pagar en tal y tal
lugar en tal momento, pero debe de pagarse. Recibir la cosa, es decir, recibir el bien. Está obligado a recibirlo, porque lo está adquiriendo. Entonces el artículo 1803 establece: cuando se estipula que la cosa debe ser entregada en lugar determinado, la compra se entiende celebrada bajo condición de que la cosa llegue a su destino. Entonces, eso también es una obligación del comprador. Y por último, debe de pagar interés cuando así corresponda. Es decir, si en determinado momento se establece dentro del pago que debe de pagar un interés, pues entonces se tendrá que realizar de esa manera, ¿verdad? Tendrá que desarrollarse de esa manera. Veamos lo que dice el artículo 1826. Dice: el comprador que no ha pagado el precio y ha recibido la cosa está obligado al pago de intereses en los casos siguientes. Primero, si así se estipuló en el contrato. Segundo, si la cosa produce frutos o rentas. Y tercero, si fuere requerido judicial o notarialmente para el pago. Entonces, esto básicamente es cuando el bien pues ya se recibió, pero el pago no se ha terminado de efectuar o no se ha efectuado. Entonces se debe de pagar intereses. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Las formas de la compraventa. La compraventa es un contrato también, al igual que la sociedad, bastante extenso, compañeros. Claro, su estructura es un poquito más sencilla, pero también se presentan muchas situaciones dentro de la compraventa, porque como es un contrato tan utilizado, tan universalmente utilizado, entonces presenta a veces ciertos aspectos. Primero, dentro de lo que establece nuestro código está la compraventa de cosa ajena, que ya habíamos dicho que por favor se subraya el artículo 1794. O sea, nadie que no sea el propietario puede disponer de un bien. Y si lo hace, se expone a que se le deduzcan daños y perjuicios. Compraventa de cosa presente. Esa es la compraventa más usual, ¿verdad? Tengo aquí una casa y la voy a vender y necesito que, por favor, se desarrolle de la siguiente manera y se establece cómo se va a desarrollar. Luego tenemos la compraventa de cosa futura. Ya aquí empiezan con algunas cosas un poquito más alambicadas. Dice el artículo 1805: puede venderse las cosas futuras antes de que existan en especie y también una esperanza incierta. Igualmente pueden venderse las cosas o derechos litigiosos o con limitaciones, gravámenes o cargas, siempre que el vendedor instruya previamente al comprador de dichas circunstancias y así se haga constar en el contrato. En el caso de la compraventa futura, de cosa futura, fíjense, compañeros, que ya ahorita que ya vimos el contrato de promesa, hay algunos casos en los cuales se venden, por ejemplo, casas, pero que todavía no han sido construidas. Muchas veces se celebra previo un contrato de promesa para que después se pueda comprar. Entonces, bueno, la casa se entregará en tal y tal momento, en tal y tal tiempo, y hay multas incluso si no se cumple. Entonces, es para ejemplificar esta situación. Entonces, sí hay cosas futuras de las cuales se puede disponer.
al igual que los derechos litigiosos. Los derechos litigiosos en determinado momento, tal como lo establece el artículo 1805, pueden venderse, pueden otorgarse en venta, ¿verdad? Si en determinado momento yo lo que quiero es disponer de un bien que sea objeto de un litigio, puedo adquirirlo, puede en determinado momento adquirirse ese derecho litigioso. Y la compraventa de derechos hereditarios, compañeros. Los derechos hereditarios muchas veces son objeto de disputas agrias, compañeros, donde resulta que lleva mucho tiempo porque se van complicando. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando ahí en las aulas precisamente de nuestra gloriosa facultad, salió una noticia que fue objeto de mucha discusión y era el caso de un proceso sucesorio en un juzgado civil que llevaba más de 40 años y que era el más, hasta ese momento era el que más tiempo llevaba. Entonces, precisamente, ¿por qué les comento esto? Porque esos derechos hereditarios en determinado momento pueden disponerse, pueden venderse. Supónganse, resulta que en determinado momento yo puedo ser declarado heredero de un familiar mío, ¿verdad? Pero yo puedo disponer de ese derecho. Puedo decir, miren, no estoy interesado, ¿verdad? O sea, lo que quiero es vender ese derecho. Y otra persona puede comprarlo. Entonces ya cuando yo soy declarado heredero, ya propietario de algún bien, entonces ya está celebrada esa compraventa y se inscribe. Entonces ya no voy a ser yo el propietario de ese bien, sino la otra persona, porque yo dispuse de mi derecho hereditario. Dice el artículo 1806, se puede vender un derecho hereditario sin especificar los bienes de que se compone, y en tal caso el vendedor solo responderá de su calidad de heredero. Entonces, eso es para tenerlo en consideración. Entonces, porque en determinado momento, eso es lo que procede cuando es tan extenso un, un proceso sucesorio. Aquí alguien me hace una pregunta refiere a que dos personas son los dueños de un bien, pero si uno de ellos fallece y la otra persona quiere venderla, aunque tenga hijos menores, miren, ahí hay que analizarlo, porque primero puede ser que la otra persona haya otorgado un testamento, si no, habrá que establecer la sucesión intestada. Una vez se le declare herederos, se puede disponer de ese derecho antes de recibir el bien. Por ejemplo, resulta que mi hermano y yo somos herederos de un tío, pero realmente el proceso es largo, caro. Entonces vengo yo y sé que me van yo soy de las personas que la ley designó para que me otorguen a mí la calidad de heredero. La ley me llamó a mí. Entonces, no espero hasta finalizar el proceso, sino que sabiendo que tengo ese derecho, pues puedo disponer de él, vender ese derecho hereditario. Claro, la persona que vende se expone, que compra, se expone también porque eso puede llevar mucho tiempo.
Pero al finalizar, ya cuando se establece quiénes van a ser los herederos y cómo va a quedar el bien, a nombre de quién, entonces ahí ya se inscribe esa compraventa para hacer la transmisión del dominio de ese derecho, del derecho hereditario. Entonces, eso es de tenerlo en consideración, compañero. Realmente casi que son muchas cosas las que pueden transmitir el dominio. Y el derecho hereditario no es la excepción. Entonces, compañeros, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna observación? Compañeros, les agradezco. En la próxima clase nosotros vamos a dar finalización a lo que es la compraventa y vamos a abordar también lo que es la permuta, que es un contrato bastante más pequeño, no es tan extenso como esta. Y para luego entrar a la donación, que es el tercer contrato traslativo de dominio. Entonces yo les agradezco mucho su atención, compañeros.